Durante décadas, el peso mexicano fue perdiendo valor frente al dólar, arrastrado por crisis económicas, inflación descontrolada y errores de política fiscal. Esta situación llegó a tal punto que, para finales de los 80, un simple billete de 1,000 pesos apenas alcanzaba para un café. En un intento por restaurar la confianza en la moneda, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tomó una decisión drástica: eliminar 3 ceros al peso mexicano. Esta es la historia de cómo y por qué se llevó a cabo esta medida, cuáles fueron sus repercusiones y por qué, aunque parezca simbólico, tuvo un impacto real en la economía y la percepción social. La historia comienza en la década de los 70, durante el sexenio de Luis Echeverría. El gasto público se disparó, financiado con deuda interna y externa. El gobierno intervino fuertemente en la economía, generando desconfianza en los mercados. Aunque se mantuvo la paridad cambiaria fija de 12.5 pesos por dólar por un tiempo, la presión sobre las reservas internacionales creció rápidamente. En 1976, México vivió su primera gran devaluación moderna. El peso pasó de 12.5 a más de 20 pesos por dólar. Esto marcó el inicio de una época de inestabilidad monetaria que se prolongaría por casi 2 décadas. La situación se agravó durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid. En 1982, México se declaró incapaz de pagar su deuda externa. El gobierno nacionalizó la banca, el peso se devaluó de nuevo y la inflación se salió de control. Entre 1982 y 1987, la inflación anual superó el 100% en varios años. En 1987, por ejemplo, alcanzó el 159%. La consecuencia fue que los precios aumentaban rápidamente y los billetes de 1,000, 5,000 y hasta 100,000 pesos se volvieron comunes. El peso se depreciaba frente al dólar a tal ritmo que era común ver pizarras cambiarias actualizadas varias veces al día. En los hogares, las familias corrían al supermercado a comprar productos antes de que subieran de precio en cuestión de horas. Durante esta época, México recurrió al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda financiera. A cambio, el país tuvo que implementar medidas de austeridad, reducir subsidios y abrir su economía. Estas decisiones fueron profundamente impopulares y generaron protestas, pero sentaron las bases para las reformas estructurales que vendrían más adelante. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros también recomendaban controlar la inflación con disciplina monetaria y fiscal, así como recuperar la confianza en el sistema financiero. La pérdida del valor del peso era ya insostenible. Se necesitaban acciones concretas, no solo ajustes superficiales. Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en 1988, una de sus prioridades fue combatir la inflación y estabilizar la economía. Con su equipo económico implementó una serie de reformas estructurales: apertura comercial, privatización de empresas estatales, disciplina fiscal y control monetario. Para 1993, como parte de este esfuerzo por sanear la economía, el gobierno anunció el cambio de unidad monetaria. A partir del 1 de enero de 1993, se introdujo el nuevo peso, equivalente a 1,000 pesos anteriores. Es decir, 1,000 pesos antiguos equivalen a un nuevo peso. Esta medida buscaba facilitar las transacciones, mejorar la contabilidad y enviar un mensaje de estabilidad. Los nuevos billetes y monedas comenzaron a circular paulatinamente. Se agregó la palabra nuevos a todos los valores. Nuevos pesos. Por ejemplo, un billete de 1,000 viejos pesos se convirtió en un billete de un nuevo peso. El cambio fue principalmente contable. Durante los primeros años, los precios y salarios se mostraban en ambas versiones para facilitar la transición. El Banco de México aún recibió billetes antiguos por muchos años más. En 1996 se eliminó la palabra nuevo
y el nuevo peso volvió a ser simplemente peso. El cambio de denominación no fue únicamente un ajuste técnico. Para millones de mexicanos representó una transformación visible en la forma de consumir y de pensar en el dinero. Un kilo de tortillas dejó de costar 1,500 pesos y pasó a costar 1,50 pesos. El salario mínimo, que estaba en decenas de miles, se volvió una cifra con 2 dígitos. Hubo confusión en algunos sectores de la población, especialmente entre adultos mayores y en zonas rurales, donde el valor del dinero en nuevos pesos no se comprendía con claridad. Algunos comerciantes incluso redondeaban mal los precios o aprovechaban la confusión para encarecer productos. Aunque la medida fue simbólica en términos reales, o sea que no afectó el poder adquisitivo, sí tuvo efectos positivos en la administración pública, la contabilidad y las finanzas. Simplificó las cifras, redujo errores y facilitó la planificación presupuestaria. También mejoró la presentación de datos financieros a nivel internacional, lo cual era importante en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994. Técnicamente, el cambio no implicó ninguna revaluación del peso. Sin embargo, ayudó a enviar un mensaje de control, orden y recuperación tras años de caos inflacionario. Sin embargo, muchas personas interpretaron el cambio como una manera de disfrazar la crisis. Para una generación completa, ver desaparecer 3 ceros de su salario fue una señal contundente de que el dinero ya no valía lo mismo. A pesar de que solo fue un cambio nominal, el golpe simbólico fue fuerte. Otros sectores vieron la medida con escepticismo, recordando que el cambio no solucionaba problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza o la dependencia del petróleo. La confianza en la moneda solo volvería con estabilidad sostenida y eso tardó años en consolidarse. El sector empresarial, en cambio, valoró positivamente la medida. Los registros contables, las etiquetas de precios, las nóminas y los sistemas computarizados se volvieron más manejables. Aunque representó un costo inicial en adaptación tecnológica y capacitación, muchos reconocieron el beneficio en el largo plazo. México no fue el único país en eliminar ceros de su moneda. Brasil, Argentina, Bolivia y Perú también lo hicieron, algunos incluso en varias ocasiones. En muchos de estos casos, la medida se tomó como parte de programas de estabilización económica ante inflaciones desbordadas. A diferencia de algunos países donde se repitió el proceso múltiples veces, México logró sostener la reforma con una inflación relativamente controlada desde entonces. Hoy en día, pocas personas recuerdan que el peso mexicano tuvo 3 ceros más, pero quienes vivieron esa época recuerdan cómo la inflación diaria afectaba cada aspecto de la vida. La eliminación de ceros fue un intento de dejar atrás esa etapa, pero también una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el control económico. La historia de los 3 ceros es un recordatorio poderoso de cómo la política y la economía están entrelazadas, y de cómo a veces los cambios simbólicos pueden tener efectos reales en la memoria colectiva de un país. También sirve como ejemplo de cómo una reforma monetaria puede funcionar si va acompañada de políticas macroeconómicas consistentes y de largo plazo. Y hablando de reformas, promesas y consecuencias, vale la pena entender mejor a la figura que impulsó este cambio, Carlos Salinas de Gortari, porque detrás del nuevo peso también hubo escándalos, privatizaciones, poder concentrado y una caída estrepitosa. Si quieres saber cómo fue su ascenso y por qué terminó siendo una figura tan polémica en la historia de México, te dejo aquí el video de su historia. Haz clic y acompáñame en el siguiente capítulo de Memoria Económica.